¿Cuál secreto descubriste de alguien que falleció? Hace un mes, falleció mi abuela materna, mi abuelo paterno se suicidó hace 3 años, y mi abuelo materno, ya estaba muy grave en cuanto a varias enfermedades y falleció hace exactamente 1 año. La cosa es en el velorio. Se acercó un señor que se veía un par de años mayor a mi abuela, tenía los ojos rojos a raíz del llanto. Resulta que este señor, toda su vida vivió enamorado de mi abuela. Cuando eran jóvenes y mi abuela ya era novia formal de mi abuelo se ponía celoso porque el señor incitaba a mi abuela a dejar a mi abuelo XD. El señor actualmente es viudo, y probablemente aún siga llorando por mi abuela. En el velorio, se le acercó a mi madre y a sus hermanas y les dijo: me hubiera gustado que ustedes hayan sido mis hijos. LMAO, no es perturbador, pero definitivamente no esperaba que mi abuela tuviera un enamorado por más de 40 años. Descansa en paz. Mi abuela cuenta que durante el funeral del esposo de una de sus mejores amigas, se supo que el tipo tenía una segunda esposa. Ninguna de las 2 esposas sabía de la existencia de la otra. No sería anécdota si no hubiera algo divertido. Resulta que los hijos de ambas esposas tenían nombres duplicados. Es decir, había un Antonio, una María Fernanda, un Eduardo en cada familia y estos tenían edades iguales o similares, supongo que para no equivocarse o para simplificar, jajajaja. Cuando tenía 9 años se había muerto un tío el cual le decíamos tío Juan, él necesitaba muletas para poder caminar. Yo me puse triste y empecé a llorar, después hicieron el funeral y bla bla bla. Hasta hace 1 año me enteré que él había abusado sexualmente de unas primas de mi mamá y otro tío, el cual le decíamos tío Enrique y que también murió, también había abusado de esas primas. Me perturbe mucho ya que si él pudiera caminar y moverse hubiera abusado de mí y mis hermanas, y mi tío Enrique sí se podía mover pero él siempre estaba con mi abuela y nunca me dejaban sola con él. Mi abuela sabía de todo esto pero no hizo nada porque eran sus hermanos. Eso se me hace una excusa patética solamente para proteger a alguien que no lo merece. Esta historia nunca la he contado porque es casi reciente y no me sentía a gusto. En enero de este mismo año falleció mi padre, trabajaba en los camiones blindados que transportan dinero, la causa de su muerte fue por un accidente automovilístico en una carretera. Al parecer el auto dio 100 vueltas y a mi papá lo hospitalizaron, cuando por fin se medio recuperó lo pusieron con los que tenían coronavirus, obviamente él no tenía coronavirus por lo que hablaron con los enfermeros pero se negaron a moverlo de ahí. Unos días después falleció intubado y con coronavirus, falleció de una forma muy fatal. Después de eso me pareció bastante raro el hecho de que no nos mencionaran exactamente qué fue lo que ocasionó el accidente, por ejemplo que fue un choque, el freno se trabó, no sé cualquier cosa. Pero no nos dijeron nada más, por lo que me puse a investigar y en ningún momento salió noticia por ningún lado del accidente, lo cual me sorprendió aún más por el hecho de que fue un accidente bastante aparatoso. Lo dejaron todo en silencio. Sigo investigando pero aún no encuentro nada. Sin duda me sigue carcomiendo la mente el hecho de no saber bien todo lo sucedido, ni qué fue lo que ocasionó el accidente, ni por qué no salió la noticia, ni por qué fue movido a una zona con pacientes con COVID cuando se estaba mejorando. Para mí esas son muchas casualidades. Cuando mi abuela falleció, esto me lo contaron, yo no la llegué a conocer. Se enteraron de que en Francia le pertenecía una finca, tenemos familia francesa, cuando indagaron porque recibieron papeles que solicitaban regularla por su fallecimiento descubrieron que era un castillo. Mi abuela era la hija del nieto de un conde, mi abuela decidió no ocuparse de esa parte familiar porque no se hablaba con su familia cuando vino a vivir a España. El castillo estaba valorado en varios millones de euros pero no se pudo hacer nada porque jamás aceptó 100% en castillo como herencia y ahora es parte de Francia y del ayuntamiento y sirve de museo y hotel. Estas historias perturbadoras de personas que se conocen bien de manera cercana y lejana,
Hace unos meses con la pandemia y las restricciones de las autoridades, un amigo mío de la infancia que desde hace mucho no veía de vez en cuando nos comunicábamos a través de los medios sociales, cuando el tiempo y el trabajo nos lo permitía, me enteré de que falleció hace poco y me entristecí muchísimo cuando fui al funeral y entierro de mi amigo en otra ciudad. Entonces su familia como es muy cercana a la mía porque éramos como primos, entonces un día cualquiera me llama su mamá, y me dice que mi amigo me dejó unas llaves y al parecer era de un puesto de almacenamiento en donde tenía guardadas sus cosas, entonces me enviaron las llaves con la documentación, entonces procedí, durante mis vacaciones viajar hasta el otro estado donde vivía mi amigo y cuando llego al sitio de puestos de almacenamiento y abro la pieza era de 5x8 bastante grande y tenía muchas cosas las cuales podía disponer de todo eso para usarlas o venderlas y mientras miraba entre ahora mis cosas encuentro unos documentos con información bancaria no es muy relevante ya que sus finanzas eran muy estables trabajando en una empresa, pero lo que más me llamó la atención fue una carpeta de tapa dura cerrado con broche y cuando lo abro y leo el documento resulta que mi amigo descubrió que el abuelo de su novia había abusado de ella sexualmente y la embarazó y ella ya tenía algunos antecedentes de aborto porque un médico que la atendía a ella, mi amigo lo conocía y le pagó para que le diera sus antecedentes médicos y resulta que había al menos más de 3 abortos antes de salir embarazada, entonces mi amigo propuso maquinar un plan de cambiar la medicación del abuelo de sus novia a ver con era el que más tomaba y entonces mi amigo consiguió unas pastillas con prescripción alteradas con bajas dosis de cianuro muy leves de detectar en un examen toxicológico. Eso ocurrió en un mes de noviembre y el viejo abusivo murió producto del efecto tardío de las pastillas para el mes marzo del año siguiente. Entonces, con todo lo que leí yo tuve que quemar toda esa documentación para no dejar ninguna evidencia, solo conserve los papeles que son de más interés para mí. Hasta el día de hoy nadie sabe más de esto que yo y la novia jamás se enteró de esto ni tampoco planeo decírselo y moriré con los detalles que no mencione aquí. La mía es la típica. Cuando mi abuelo murió, y luego todos nos enteramos que tenía otra familia, mientras criaba a mi papá, criaba a una tipa, la cual curiosamente, quedó en la misma profesión que mi papá, pero años después. No fui al funeral, pero me imagino las caras de todos al enterarse. La historia del final me recuerda mucho a mi padre. Él siempre fue un padre amoroso, cariñoso y bueno, daba todo para que yo esté bien y no dudaba en dármelo. Él ganaba un salario muy bajo, pero aún así siempre hacía lo posible para que yo sea feliz. Cuando cumplí 18 años él me planeó mi cumpleaños en conjunto con mis amigos, algo que mi madre nunca haría. Lamentablemente, él tenía diabetes, y no se cuidaba, comía cosas con azúcar, alitas de pollo, Coca-Cola, etc. Él podía ver cómo mis hermanos y yo sufríamos por ver su estado de salud, y aún así no podía cuidarse. Él se sentía inútil y un desperdicio de vida porque mi mamá no lo amaba. Falleció cuando yo tenía 19 años. Hoy tengo 23 y aún lo extraño mucho. Fue una de las pocas personas que me amó incondicionalmente. Ok, esta historia para mí sí es especial. Cuando vivía con mi madre recuerdo bien que en la última planta se encontraba una gran puerta de un hermoso blanco. Mi madre siempre me prohibió ingresar a esa puerta, todas las noches se escuchaba una hermosa tonada proveniente de esa habitación, me era sumamente relajante hasta el punto que me ayudaba a dormir. Siempre ocurría lo mismo todas las noches sin falta, haciendo que mi curiosidad incrementara, pero aún así nunca me atreví a desobedecer el mandato de mi madre, por lo que todo el tiempo que vivía y la puerta y la melodía empezaron a olvidarse en la casa tanto así que olvidábamos de su existencia. Hace ya un año aproximadamente, mi madre falleció por circunstancias extrañas. Ella me había dejado todo a mi nombre al ser hija única y extrañamente una carta donde me autorizaba entrar a la habitación, indicando detalladamente el paradero de la llave que la abría. En la llave se encontraba un gran rollo de papel sujetado en la llave, esta relataba el cómo la señora que adoptó a mi madre murió. Tresaidmente y la habitación era de mi madre cuando era una niña, que curiosamente me fue heredada cuando era bebé. Lo que más me atemorizó fue al leer cómo mi madre observó a mi abuela cargarme cantando una canción. En resumen de la carta, mi madre me prohibió entrar ahí por miedo a que mi abuela difunta apareciera.
Un día por fin me atreví a entrar a la habitación y era simplemente hermosa, con muebles antiguos pero bien cuidados y la iluminación que había resaltaban su hermosura. Cuando abrí la puerta un hermoso olor a lavanda abundaba el lugar, tal como me describía mi madre el olor de mi abuela y tal como mi querida madre olía. Así que cada vez que visito la casa, no puedo evitar recordar a mi madre y pensar cómo era mi abuela.